Hola, soy Jesús. Hoy les voy a mostrar algunos de los megaproyectos más grandes del mundo antiguo. Proyectos destruidos como el Coloso de Rodas, proyectos fallidos como el Elefante Triunfante de París y proyectos olvidados como la otra Esfinge de Giza. Karahan Tepe. Karahan Tepe es uno de los megaproyectos más antiguos que existen. Se considera uno de los templos más antiguos del mundo, quizá incluso más antiguo que su primo más famoso, Göbekli Tepe. Tiene 11.000 años, detente por un segundo, y piensa en lo antiguo que es eso. Los mamut lanudos estaban a punto de extinguirse hace 11.000 años, o se habían extinguido muy recientemente. Los científicos creen que Karahan Tepe fue el resultado de la unión de seres humanos por primera vez para construir algo grande entre ellos mismos. Está situado en Turquía, en la zona arqueológica de Tas Tepeler. Descubierto por primera vez en 1997, el templo de la Edad de Piedra solo recientemente llamó la atención internacional. Hubo una encuesta realizada en el año 2000, pero no apareció en muchos noticieros. La excavación reveló estanques excavados en el lecho de roca, morteros y piedras de moler. Los arqueólogos también encontraron espadas, herramientas hechas de obsidiana y docenas de otros implementos prehistóricos. No fue hasta la inauguración de 266 pilares que Karahan Tepe saltó a la fama. Este fue un sitio que requirió un genio aún mayor para construir lo que Stonehenge, que llegó miles de años después. Los casi 300 pilares están decorados con bellos relieves de insectos, pájaros, gacelas, serpientes y animales no identificados que confunden a los expertos. Cuando se completó, Karahan Tepe habría sido un monumento humillante de ver. Lo que hace que todo esto sea aún más loco es que Göbekli Tepe está a solo unos kilómetros al oeste y el menos conocido Sefer Tepe está aún más cerca al norte. Se trataba de un paisaje moldeado por manos humanas en una época en la que, hasta hace poco, los científicos pensaban que la gente todavía vivía en cuevas, pero no. Karahan Tepe necesitaba conocimientos de arquitectura. Este es el primer trabajo de ingeniería humana verdaderamente sofisticado del mundo, completado por supuestos cavernícolas. Pero, ¿para qué fue? ¿Cuál fue el punto de construirlo? Ese es el misterio fundamental que los científicos esperan descubrir algún día. Las teorías actuales incluyen todo, desde extraterrestres hasta el inicio de la religión y el jardín del Edén en la vida real. El enorme templo podría haber sido parte de un complejo ritual mucho más grande. Es posible que aquí se hayan celebrado ceremonias. A la sombra de las imponentes columnas de piedra podrían haberse llevado a cabo rituales increíbles. Una cosa antes de pasar a otros megaproyectos increíbles. Karahan Tepe no fue abandonado como la mayoría de los lugares antiguos. Los constructores no hicieron las maletas y se marcharon cuando se aburrieron. Enterraron intencionalmente todo el templo profundamente en la tierra para que nadie pudiera encontrarlo. Su plan funcionó hasta finales del siglo XX, durante 11.000 años. El primer megaproyecto del mundo y quizás el mayor permaneció intencionalmente enterrado. El elefante de la Bastilla. Voy a hablarles de un par de elefantes gigantes, uno de los cuales desapareció y quedó olvidado, y el otro nunca vio la luz del día. Cierra tus ojos, intenta imaginar un gigantesco elefante de bronce de casi 30 metros de altura en el centro de París. Si vivieras a principios del siglo XIX, no era necesario imaginarlo porque el elefante era real, aunque no mucha gente lo vio. El elefante de la Bastilla fue una estatua colosal ideada por Napoleón Bonaparte en 1808. La construcción comenzó en 1810, pero cesó en 1815 con la derrota de Napoleón en Waterloo. La estatua estaba destinada a permanecer triunfante en la Plaza de la Bastilla. La Plaza de la Bastilla tiene su propia historia loca. La prisión de la Bastilla estuvo una vez en la plaza, hasta que fue destruida en 1789 durante la Revolución Francesa. Ya no queda ni un solo pedazo de la prisión, pero alguna vez fue una enorme cárcel con un destacamento de ganaderos y mercenarios. En julio de 1789, una multitud de prisioneros enojados irrumpió en el patio y finalmente lo derribó ladrillo a ladrillo. En 1792, la
Bastilla se transformó en una plaza destinada a conmemorar la libertad. La fuente de la regeneración fue construida inspirada en el antiguo Egipto. Napoleón, a pesar de todo su belicismo, planificó muchos proyectos de regeneración en París. Le gustaban especialmente los monumentos. De ahí surgió la idea del elefante gigante de bronce. Quería que se fundiera íntegramente con bronce extraído de los cañones de la batalla de Friedland. Qué glorioso habría sido el elefante gigante de bronce. La Torre Eiffel es impresionante, pero el elefante habría sido mucho más genial. La construcción de un modelo de yeso de tamaño real moldeado sobre un marco de madera se completó en 1814. El enorme modelo estaba protegido por un guardia que hizo su casa dentro de una de las patas huecas del elefante. Pero en 1815, con la derrota de Napoleón, la construcción se detuvo. Algunas personas intentaron obtener apoyo para completar el proyecto, pero nadie quiso desembolsar el dinero. El elefante, inacabado pero todavía enorme, permaneció cerca de la Bastilla hasta 1846, cuando fue demolido, aunque los lugareños se quejaron durante al menos 20 años porque se había convertido en un hogar para ratas y vagabundos. Actualmente, la Plaza de la Bastilla alberga la Columna de Julio, que conmemora la Revolución de Julio de 1830. Pero espera, hay más. Para conocer el otro megaproyecto gigante elefante de París, sigue mirando, pronto llegará. Es el Monte Roraima, un megaproyecto fallido. El Monte Roraima en Venezuela ha sido llamado la formación geológica más misteriosa en la historia del mundo. Pero ¿esta formación épica es geológica o artificial? Durante más de 500 años, los científicos no han podido comprender el origen único de este fantástico lugar. Revisemos algunos de los hechos antes de sumergirnos en las teorías. La montaña se eleva a unos 9.000 pies sobre el nivel del mar. Parece casi una rodajita de queso. Sus bordes parecen cortados con un enorme cuchillo de cocina. Incluso la cima de la montaña es perfectamente plana. No tiene un pico, sino que tiene una meseta uniforme de un lado al otro. En términos simples, la cumbre es horizontal. Sus bordes están plagados de cascadas y acantilados tan empinados que hacen sudar las palmas de las manos solo de pensar en ellos. Además, suele estar envuelto en una densa niebla. Los geólogos han sugerido que el monte Roraima fue creado por un terremoto devastador en el pasado, pero no hay certeza porque la forma de la montaña es única. Pasando al lado más mítico de la ecuación, les presentaré a los Pemón. Son los pueblos indígenas que han vivido en las colinas boscosas de Venezuela, Brasil y Guyana durante siglos. En su mitología, que es una interesante mezcla de creencias indígenas e ideales cristianos, se dice que Dios vive en las praderas de la cima de la montaña. Los Pemones también creen que el monte Roraima está fuera del alcance de los humanos mortales. Nadie subió a la cima durante siglos porque temían que los dioses vivieran en su cima y los castigaran. Incluso hay historias de extrañas criaturas que viven en la cima de la montaña. ¿Podría el monte Roraima haber sido el hogar de una civilización avanzada que esculpió la montaña para satisfacer sus necesidades? Ciertamente es posible, aunque no se ha encontrado evidencia física. No hay ruinas que los científicos conozcan, aunque no es que haya habido muchas expediciones científicas a este lugar aislado. Tal vez hubo dioses aquí alguna vez, viviendo en lo alto de las nubes en una plataforma de tierra que ellos mismos crearon. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas fue un proyecto tan ambicioso en el siglo III a.C. que no pudo sostenerse por sí solo durante más de 5 décadas. El coloso literalmente se derrumbó después de solo 50 años en pie. El Coloso de Rodas está en la lista oficial de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue incluido en la lista por el poeta griego Antípatro de Sidón. Fue él quien viajó por el mundo conocido en el siglo II a.C. y formuló una lista de los proyectos más impresionantes. Para decirlo de una manera que incluso la generación más joven pueda entender, Antípatro de Sidón fue como el primer blogger del mundo. Viajó, escribió sobre los lugares que visitó e hizo una lista de destinos imperdibles. Las 7 maravillas del mundo antiguo formaron parte de su guía de viajes definitiva. El tiempo no hizo ningún favor a los lugares de la lista. Las guerras, los vientos inquietos, el movimiento de las placas tectónicas y los incendios han llevado a la mayoría de estos a la ruina. La única que sigue en pie es la pirámide de Giza.
El faro de Alejandría ha desaparecido. El templo de Artemisa en Éfeso ya no existe. El mausoleo de Halicarnaso es una ruina trágica. Pero a diferencia de estas otras maravillas caídas, no hay evidencia física de que el Coloso de Rodas existiera alguna vez. La única evidencia está en los registros históricos. Según varios historiadores griegos, el coloso fue construido por el pueblo de Rodas como una estatua de Helios, uno de los titanes del mito griego. Helios conducía su carro solar por el cielo todos los días para traer la luz al mundo. El pueblo de Rodas reunió una cantidad obscena de bronce de todo el mundo para construir la estatua. Tomó 12 años completarlo, pero fue asombroso. Era la estatua más grande e impresionante del mundo conocido. El coloso supuestamente medía 110 pies de altura, y un solo dedo de su pie era más grande que la mayoría de las estatuas normales. Es posible que hubiera durado mucho más tiempo si no fuera por lo que sucedió en el año 225 a.C., cuando se produjo un terremoto. El terremoto sacudió el suelo, provocando que la estatua se rompiera por las rodillas y se desmoronara. No quedaban fondos para reconstruirlo, por lo que el coloso quedó tirado fragmentado en el suelo. Plinio el Viejo escribió en el siglo I después de Cristo que el gigante seguía siendo una maravilla, incluso destrozado. 100 años después, Luciano de Samosata afirmó que el coloso podía verse desde la luna. Lo que pasó con sus piezas es un misterio. En el siglo VII, los musulmanes habían capturado Rodas. Después de eso, el coloso desapareció. La segunda esfinge. Pregúntale a cualquiera que esté enamorado del antiguo Egipto quién construyó la Gran Pirámide y casi por unanimidad sabrás la respuesta. Fue el faraón Khufu, hace más de 4.500 años. Pero si le preguntas a esas mismas personas quién construyó la Esfinge, lo más probable es que no sepan la respuesta. La cuestión es que la Esfinge es incluso más misteriosa que las pirámides. Los científicos no están completamente indefensos. Tienen una teoría que funciona, aunque no hay pruebas irrefutables de ello. Se cree que la Gran Esfinge fue encargada por el faraón Kefren en el año 2500 a.C., más o menos unas décadas. Fue el constructor de la segunda pirámide de Giza. El monolito probablemente fue tallado directamente en el lecho de roca de la meseta de Giza, y aunque muchos arqueólogos respaldan la teoría, como el famoso egiptólogo Zahi Hawass, sigue siendo solo una teoría. Hablando de teorías, prepárate para dejarte boquiabierto. La Gran Esfinge puede haber sido uno de los megaproyectos más impresionantes del antiguo Egipto, pero no por lo que se puede ver hoy. Se rumorea que la Esfinge fue construida para cubrir una biblioteca secreta que contenía conocimientos de los antiguos. Por antiguos me refiero a las supuestas deidades que descendieron de las estrellas y gobernaron Egipto antes de la historia conocida. Algunos eruditos creen que si cavas debajo de las garras de la Esfinge, entrarás en una cámara que contiene un tesoro inimaginable. Luego está la teoría de la segunda Esfinge, que está un poco más arraigada en la realidad observable. Parece haber evidencia de que la Gran Esfinge tenía una gemela, otro monumento de piedra que ha estado olvidado durante miles de años. Reda Abdel Halim, directora de Relaciones Públicas de la Pirámide de Giza en 2021, afirmó haber descubierto la segunda Esfinge. Le dijo al Cairo Live que encontró una estatua faltante en el área de las pirámides que es casi idéntica en tamaño a la Gran Esfinge. Pero si esto es cierto, ¿por qué no ha aparecido nada al respecto en las noticias? Reda es una funcionaria de turismo, no una científica legítima. Cuando le pidieron pruebas, afirmó que científicos de la Universidad de Zagasek realizaron un estudio que encontró el otro monumento. Sin embargo, han pasado casi 3 años y no ha pasado gran cosa. La mayoría de los expertos creen que Reda intentaba crear publicidad para atraer turistas de regreso a Egipto. Sí, todo esto es un poco confuso, lo entiendo, pero esto es lo único que necesitas saber. La comunidad arqueológica en su conjunto está detrás de la idea de otra esfinge. Si hay 3 pirámides, probablemente hubo 3 esfinges en un punto, pero por el momento las demás siguen desaparecidas. El anfiteatro romano de Alejandría. Ningún video sobre megaproyectos antiguos estaría completo sin mencionar al menos un teatro romano épico. En ese caso, déjame contarte un poco sobre el anfiteatro romano de Alejandría. Es el único de su tipo en Egipto, pero no es como un anfiteatro tradicional.
Fue construido para ser un teatro pequeño y acogedor en lugar de un estadio deportivo donde los gladiadores luchaban hasta la muerte. Al principio nadie sabía que aquí se encontraba el anfiteatro. Se había perdido por completo en el tiempo. Solo cuando un equipo de arqueólogos curiosos comenzaron a excavar en busca de la tumba desaparecida de Alejandro Magno, la encontraron. Los huesos de Alejandro todavía están perdidos, pero esta maravilla del siglo IV se conserva para que todos la vean. Las ruinas siguen en pie, muy bien protegidas gracias al diligente cuidado de los expertos. Los asientos de mármol originales están intactos, junto con algunos mosaicos que decoraban el patio. Uno de los aspectos más interesantes son los grafitis grabados en trozos de piedra. Los grafitis están relacionados con la rivalidad entre los seguidores de los equipos de cuadrigas locales. La gente atacaba a los equipos contrarios grabando comentarios sarcásticos en los mismos cimientos del teatro. Es el equivalente romano de escribir "apestas" en la pared de un moderno estadio de béisbol. Aún es necesario realizar más investigaciones. Y para ser honesto, los científicos solo están adivinando lo que sucedió en el teatro. Algunos expertos han sugerido que podría haber sido una sala de conferencias, no un teatro en absoluto. Es posible que el edificio estuviera conectado a una antigua institución académica, tal vez una de las primeras universidades de Egipto. Algunos incluso piensan que estaba conectado con la gran biblioteca de Alejandría, utilizada por los eruditos de la época dorada de la sabiduría de Egipto. Y ahora el número 8. Pero primero asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Centro Cívico de la Isla Roosevelt. La Isla Roosevelt casi parecía muy diferente. A principios del siglo XX hubo un impulso para atraer hermosos diseños a Estados Unidos. Los arquitectos propusieron innumerables proyectos de construcción, con la esperanza de crear equivalentes modernos de grandes estructuras como la Acrópolis de Atenas. Una de las mayores propuestas fue el Centro Cívico de la Isla Roosevelt. Hoy en día la Isla Roosevelt se encuentra debajo del puente de Queensboro. En el siglo XVII era un lugar salvaje llamado Hog Island, comprado a la tribu canadiense por los holandeses. Cuando los holandeses fueron derrotados por los británicos en 1664, el nombre de la isla cambió a Isla Manning. 20 años después, el nombre se cambió nuevamente a Blackwell Island. Fue en esta delgada franja de terreno donde se construyó la Casa Blackwell en 1796. Actualmente es uno de los pocos ejemplos supervivientes de la arquitectura del siglo XVIII en Nueva York. La isla tuvo una historia trágica en el siglo XIX. Albergaba principalmente hospitales y prisiones. Cuando la ciudad de Nueva York compró toda la isla por la suma de $32,000, equivalente a $850,000 en dinero moderno, construyeron una penitenciaría. Luego, en 1839 se inauguró el asilo de lunáticos de la ciudad de Nueva York. Este podría haber sido un lugar tan grandioso, pero en lugar de eso, la isla estaba cubierta de prisiones y hospitales psiquiátricos. En 1852 se abrió una prisión más pequeña para pequeños infractores y 4 años después se abrió un hospital para tratar a personas que padecían viruela. En 1872 se añadió un faro gótico, que fue bastante fácil de construir, ya que había muchos prisioneros alrededor. El faro fue construido con mano de obra de los presos. Los últimos convictos no fueron expulsados de la isla hasta 1935, cuando la mayoría de ellos fueron enviados a Rikers. Pero, ¿qué pudo haber sido? De eso estoy aquí para hablarles. El megaproyecto que nunca existió. A principios del siglo XX, la isla Blackwell casi se convirtió en un centro civil. La interesante propuesta habría contemplado la instalación de 2 nuevos puentes, uno de los cuales pasaría por la cúpula de un gran edificio municipal nuevo. Habría explanadas en ambos extremos de la isla, con paseos de estilo griego que se extendían a lo largo de las riberas de los ríos, tanto de Manhattan como de Long Island City. El edificio municipal propuesto fue diseñado para tener 7 cuadras de longitud. La torre central habría subido 183 metros hacia las nubes. La idea era que, debido a que la isla Roosevelt es tan pequeña, nada abarrotaría el centro cívico. Nunca habría edificios más altos al lado, porque el centro ocuparía toda la isla. Como bien sabrás, este ambicioso proyecto nunca se puso en marcha. Ahora, la isla está cubierta de estructuras residenciales, algunas con zonas prohibidas para los automóviles que son bastante agradables. El elefante triunfal. Uno de los monumentos más emblemáticos de París es el Arco del Triunfo.
Unas décadas antes de que comenzara la construcción del arco, hubo una propuesta para construir un elefante gigante. Hay algo entre los arquitectos franceses y los elefantes gigantes. No sé qué es. En 1758, el arquitecto Charles-François Rivard diseñó un increíble monumento al rey Luis XV, una forma de conmemorar la victoria francesa en la Guerra de Sucesión de Austria. Hubo muchas propuestas, pero ninguna más impresionante que el elefante triunfal. El diseño era desconcertante y extrañamente futurista para la época. Rivard quería que la gente subiera a la estatua moviéndose verticalmente hasta una torre en el centro del enorme elefante. Se suponía que de la trompa del elefante brotara una fuente, además de una estatua de Luis XV en la parte superior. Dentro del monumental paquidermo debía haber un jardín. Varios tramos de escaleras conducirían a través de una serie de cámaras a una sala de observación en el lomo del elefante. Era un diseño realmente genial y demasiado complicado para funcionar. El elefante triunfal nunca vio la luz y décadas después se construyó el Arco del Triunfo. ¿Crees que este megaproyecto se pueda realizar hoy? La Vía de Diolkos. Antes de que existiera el gran ferrocarril estadounidense, existía el Diolkos Trackway. Era una vía de piedra caliza construida en la época de la antigua Grecia para transportar barcos a través de una vasta extensión de tierra. Hace unos 2600 años, los griegos tenían problemas con el Istmo de Corinto. La estrecha franja de tierra separaba el Golfo de Corinto del Golfo Sarónico, lo que dificultaba la vida de marineros y comerciantes. Los griegos sabían que si pudieran abrir un pequeño camino de un golfo al otro, como el Canal de Panamá, abrirían infinitas posibilidades para el comercio y la navegación. Puedes apostar tu último dólar a que los griegos no iban a permitir que la tierra misma se interpusiera en su camino. En el siglo VI a.C., los griegos dividieron el mundo, tallaron un pasaje liso hacia el istmo y lo pavimentaron. La vía Diolkos tenía unos 6 metros de ancho y estaba pavimentada como cualquier carretera moderna. Poder mover barcos a través del istmo hizo que el viaje fuera unas 700 veces más corto. El viaje pasó de 434 millas por mar a aproximadamente 3 millas por tierra. La vía se considera generalmente como uno de los proyectos de ingeniería más impresionantes del mundo antiguo, pero todavía está envuelto en un velo de misterio. No está claro exactamente cuándo se construyó la vía ni quién inició el proyecto. Los científicos ni siquiera saben cómo se utilizaba para llevar los barcos de un lado al otro. Los griegos probablemente usaron algo parecido a una plataforma con ruedas. El dispositivo debió ser ingenioso. Tuvo que sacar el barco del agua, luego arrastrarlo 5 kilómetros a través de adoquines y arrojarlo nuevamente al mar. Los adoquines todavía están ahí hoy. Puedes caminar a lo largo del sendero siguiendo los pasos de las mentes de ingeniería más importantes de la antigua Grecia. El túnel del Canal de la Mancha de 1880. El túnel bajo el Canal de la Mancha es una de las mayores maravillas de la ingeniería moderna. En la década de 1980 se excavó roca debajo del Canal de la Mancha para conectar el Reino Unido con Europa continental. Es el túnel submarino más largo del mundo, con una increíble longitud de 50 kilómetros. Cada año, más de 10 millones de pasajeros viajan por el túnel. Incluso hay planes para un segundo túnel entre Inglaterra y Francia, aunque el proyecto aún no ha comenzado. Lo que te sorprenderá saber es que la gente lleva siglos intentando construir un túnel entre Inglaterra y Francia. El túnel del Canal de la Mancha de los años 80 fue el resultado de 200 años de planificación. Ni siquiera fue el primer intento y casi no lo permitieron. Hubo importantes preocupaciones de seguridad antes de que el proyecto avanzara. Según el portavoz del Eurotúnel, John Keefe, se consideraba inseguro. Existía la preocupación de que si ocurriera un accidente automovilístico a 24 kilómetros mar adentro, llegar a las víctimas sería extraordinariamente difícil. Pero al final la tecnología estuvo lista y se construyó el túnel. Fue mucho mejor que la primera vez que Inglaterra intentó construir un túnel en 1880. 100 años antes, uno de los grandes partidarios del proyecto del túnel fue Napoleón Bonaparte. Incluso con el conflicto entre Inglaterra y Francia, las dos naciones acordaron simultáneamente construir un túnel.
Dejando de lado las diferencias históricas, conectar a los dos países parecía una obviedad. En 1877 se habían excavado pozos en Sanguet, en el lado francés, y al este de Dover, en el lado inglés. Los mineros galeses perforaron 244 metros de túnel en Shakespeare Cliff en 1881. El objetivo era continuar excavando hasta que los mineros británicos llegaran a un punto medio, en donde los excavadores franceses se encontrarían con ellos. Sé que esto fue en 1880, pero los trabajadores sí tenían máquinas. No usaban cinceles y martillos como los neandertales. Ambos túneles fueron excavados utilizando una perforadora rotativa patentada por el capitán Thomas English de Kent. Todo empezó muy bien, pero luego vino la paranoia. Los burócratas ingleses comenzaron a preocuparse por el vínculo entre su isla segura y Europa continental. Inglaterra había sido una superpotencia naval durante mucho tiempo. Realmente disfrutaron estar protegidos en su isla. De repente, parecía que estar conectado con Francia podría tener implicaciones calamitosas. Los burócratas comenzaron a dar alarma de que, con un túnel, siempre existía la posibilidad de que un ejército pudiera apoderarse de él y atacar Inglaterra. Hubo otros que argumentaron en contra de la paranoia. Sir Edward dijo que nadie jamás tomaría el túnel porque los británicos podrían inundarlo o llenarlo de humo y asfixiar a todos los que estuvieran adentro. De repente, los fondos que se habían reservado para completar el túnel desaparecieron. Luego, en 1898, la División de Caballería del Tribunal Superior prohibió cualquier perforación adicional bajo el mar. Se llenaron los pozos y el proyecto se pospuso para el siglo siguiente. Las columnas de Hércules. Seguramente habrás oído hablar de las columnas de Hércules antes, muy probablemente en relación con la historia de Atlántida. El legendario filósofo Platón escribió que justo más allá de las columnas de Hércules era donde la Atlántida se alzaba poderosa y orgullosa. Poderoso hasta que los dioses lo arrojaron al mar. Pero, ¿qué son exactamente las columnas de Hércules? ¿Son estos verdaderos pilares de los que hablaba Platón? Lo más probable es que no fueran reales, pero tal vez, en general, las columnas de Hércules son dos promontorios que marcan la entrada al mar Mediterráneo. Un promontorio es un promontorio rocoso que sobresale del agua. Uno de ellos es el Peñón de Gibraltar, situado en el lado europeo. Luego, en el lado africano del Mediterráneo, está Jebel Musa. Los promontorios se encuentran en lados opuestos de la entrada oriental del estrecho de Gibraltar. Es una boca de agua de 13.6 kilómetros, donde el mar Mediterráneo se encuentra con el océano Atlántico y también la división entre África y Europa. Por lo tanto, estos no son verdaderos pilares, pero ¿y si alguna vez hubieran existido pilares sobre los afloramientos rocosos? Para encontrar la verdad, miremos las leyendas. La primera referencia conocida de las columnas de Hércules proviene del poeta griego Peisander hace 2600 años. Escribió sobre los 12 trabajos de Hércules. Hércules, el hijo de Zeus y una mujer mortal, fue maldecido por la celosa esposa de Zeus, Hera. Ella hizo que Hércules sucumbiera a un ataque de locura, en el que mató a su esposa y a sus 3 hijos. Cuando Hércules se recuperó de la locura, quedó devastado por lo que había hecho. Buscando expiación, viajó al oráculo de Delfos. Ella le dijo que enmendara sus crímenes. Esto llevó a Hércules a completar sus legendarios 12 trabajos. El 10º trabajo consistía en robar el ganado de Gerión. Gerión era una monstruosidad gigante que tenía 3 cuerpos y 6 manos. Se creía invencible. Hércules tuvo que robarle ganado al monstruo y llevárselo a Euristeo. Para ello, Hércules viajó a la isla de Eriteia, muy al oeste del Mediterráneo. Los pilares supuestamente se construyeron para marcar el punto más lejano de los viajes de Hércules. Los pilares marcaron el fin del mundo conocido para los griegos. Quizás los pilares realmente se encontraban en el estrecho de Gibraltar. Hoy no hay pruebas de su existencia, pero probablemente no las habría si se hubieran construido antes del 2600 a.C. El único monumento en pie en este momento son las columnas de Hércules en Ceuta. Es una estatua moderna de Hércules y un par de pilares de bronce, creada por Ginés Serrán Pagan. Es la escultura de bronce más grande del mundo que representa un tema de la mitología griega, Tumba del Duque. Algunos de los megaproyectos más importantes realizados en el mundo antiguo implicaron enterrar personas. De hecho, casi todos ellos tenían algo que ver con la muerte, desde las pirámides hasta la tumba épica del duque Jin de Qi.
¿Quién diablos es el duque Jin? Fue una figura importante en la historia de China hace unos 2500 años. Su madre era una concubina y su padre era el duque Ling de Qi. En algún momento, alrededor del 576 a.C., tras la muerte de su medio hermano por tener una aventura con la esposa de otro hombre, el duque Jin tomó el trono. El duque Jin gobernó junto al primer ministro Yang Jing hasta su muerte en el 490 a.C. Su tumba quedó entonces olvidada hasta que los arqueólogos la redescubrieron en 1976. Bueno, en realidad fue un campesino quien la encontró. El campesino encontró piezas de bronce en un campo y el descubrimiento atrajo a los cazadores de tesoros. Luego trajo a los arqueólogos que han estado excavando periódicamente durante los últimos 50 años. La tumba del duque fue un proyecto increíble. La inmensidad de su tumba y la cantidad de animales enterrados en ella es asombrosa. Los arqueólogos ya han identificado 600 jóvenes corceles que fueron masacrados y enterrados con el duque. Está el área de entierro del duque. Luego, 3 secciones llenas de hasta el borde de esqueletos de caballos. Los expertos creen que a los caballos les dieron alcohol y luego los mataron brutalmente con un arma contundente. No solo se mataba a los caballos, sino también a los entrenadores de caballos que los criaban. Esto pudo haber sido así para que el duque tuviera hombres a su alrededor en el más allá para cuidar de su ejército de caballos. La pirámide de Trafalgar Square. Sin duda, Londres sería un lugar muy diferente si tuviera una pirámide gigantesca en medio de la ciudad, y casi lo hizo. Hace 200 años se concibió un plan para construir una pirámide estilo zigurat en Trafalgar Square. ¿Por qué querrían los ingleses construir una pirámide? Para entenderlo, echemos un vistazo al tipo al que se le ocurrió la idea. Sir Frederick William Trench era diputado y soldado. Estaba muy emocionado por la derrota de los franceses en la batalla de Trafalgar y quería conmemorar la victoria con un monumento. En 1815 inició una campaña para recaudar fondos para construir una pirámide. Estaba destinada a servir como un monumento y un insulto sutil a los franceses. Aunque quizás no sea tan sutil, los contribuyentes habrían desembolsado aproximadamente 1 millón de libras esterlinas para el proyecto. Hace 2 siglos, esa era una cantidad asombrosa de dinero. La idea era sólida. Sir Frederick quería no solo conmemorar la batalla, sino toda la guerra. Debía tener 22 niveles de altura y cada nivel representaría un año de la guerra contra Napoleón. También iba a ser una fuente de ingresos para los soldados que ya no tenían nada que hacer desde que terminó la guerra. Se necesitarían unos 5 años para construirla, lo que daría a los veteranos una fuente de ingresos durante al menos media década. El gobierno no quiso gastar el dinero, por lo que se descartó la idea de la pirámide. Hoy en día, Trafalgar Square está llena de turistas y palomas. La ciudad redonda de Bagdad. La ciudad redonda de Bagdad no era solo una ciudad, era un hito y un monumento. Fue un testimonio glorioso del genio arquitectónico de la mente humana. Hace 1250 años se pusieron los cimientos de la ciudad. Dejó su huella en Medio Oriente, aunque muchos ni siquiera han oído hablar de ella. La ciudad de Bagdad en sí no es particularmente antigua, aunque hay muchos sitios antiguos cerca de Bagdad de los primeros capítulos de la historia humana en Mesopotamia. Bagdad fue fundada en 762. Al-Mansur, el victorioso de la dinastía Abbasí, creó la ciudad como el centro de su reino islámico. Sería como las antiguas ciudades de Babilonia y Asiria, una verdadera joya del mundo, o como Uruk, que se cree que fue la primera verdadera metrópolis del planeta, establecida en el año 3200 a.C. La ciudad redonda de Bagdad estaba en el centro del universo. El trabajo comenzó el 30 de julio, el día exacto que los astrólogos dijeron que sería fortuito para comenzar. Los muros de ladrillo se elevaban en una circunferencia de 4 millas. Cada trozo de pared estaba hecho de 162,000 ladrillos, unos cuantos miles más o menos. El muro exterior tenía 24 metros de altura y tenía almenas y bastiones para protegerse de los invasores. Se necesitaron miles de arquitectos e ingenieros para completarlo. Y no te olvides de los carpinteros, herreros, agrimensores, excavadores, todas las especializaciones que puedas imaginar. En el centro de la ciudad había 2 estructuras, la Gran Mezquita y el Palacio Golden Gate.
Este era el gran palacio del califa, donde tenía hogares para su personal, sus sirvientes y muchos niños. La ciudad redonda duró más que la mayoría de los lugares de la historia antigua. Los últimos vestigios fueron demolidos en la década de 1870 por los otomanos. La ciudad de Bagdad ha sobrevivido, pero la ciudad redonda original desapareció hace mucho tiempo. Número 10. Nang Madol. Nang Madol es uno de los sitios arqueológicos más antiguos del mundo y posiblemente uno de los más remotos. Alguna vez fue una ciudad antigua construida sobre un arrecife de coral. Ubicado en el Océano Pacífico, a unos 8.851 kilómetros de California, fue construido alrededor del año 1200. La isla pertenece a los Estados Federados de Micronesia, pero hace cientos de años, Nang Madol fue la capital de la poderosa dinastía Saudelur. Ha sido apodada la Venecia del Pacífico y la octava maravilla del mundo. Se decía que los Saudelur eran descendientes de dos misteriosos hermanos mágicos que fundaron la comunidad religiosa aquí en el siglo VI. La aristocracia religiosa comenzó a dividirse en cultos a lo largo de los años. Los líderes de la tribu Saudelur eran extremadamente opresivos y, según la historia oral, los nativos a menudo se veían obligados a morir de hambre. Estas personas construyeron una gran ciudad sobre el arrecife de coral dentro de una laguna frente a la costa este de la isla. Crearon un sistema de islas artificiales, cada una unida por su propio canal. Todavía hay cerca de 100 islas artificiales en la laguna el día de hoy, elaboradas a partir de una mezcla de basalto y coral, lo cual es diferente a tantos edificios del mundo antiguo que fueron construidos con ladrillo y barro. Según el arqueólogo Rufino Mauricio, la gente necesitaba mover aproximadamente 2.000 toneladas de roca basáltica cada año durante 400 años consecutivos para crear Nang Madol, y nadie sabe cómo lo hicieron. La ciudad flotante de coral probablemente albergaba a unas 25.000 personas. Se necesitaron alrededor de 800 años para terminar su gran ciudad, y en el siglo XVIII la ciudad estaba completamente abandonada. La gente de Nang Madol fue invadida por un héroe legendario llamado Isokel el Kel, con la ayuda de los Saudelurs que habían desertado, y la dinastía gobernante fue depuesta. Nang Madol es la única ciudad antigua existente construida sobre un arrecife de coral y ahora es propiedad de la gente moderna de Nangwarki, cuyo linaje se remonta a ese héroe semidios. Puedes ir y visitar la antigua ciudad de Nang Madol por ti mismo. Número 9. Antigua Varanasi. Varanasi, en la India, es el corazón crudo y palpitante del hinduismo. Es una de las ciudades más sagradas del mundo y se puede encontrar ubicada a lo largo del río Ganges, en el norte de la India. Y aunque hoy conocemos este lugar como Varanasi, su nombre original era Benares y es considerada la ciudad colonizada más antigua del mundo entero. De hecho, Mark Twain describió la ciudad como más antigua que la historia y más antigua que la tradición misma. Varanasi es donde la gente viene de toda la India a morir. En realidad, no es tan morboso como parece, porque en el hinduismo la muerte es solo otra parte del ciclo de la vida. Los hindúes creen en un bucle cósmico, un ciclo interminable de vida y muerte llamado samsara. Cuando una persona muere, su alma se traslada a otro cuerpo y a otro lugar en el tiempo. También existe la creencia de que si uno perece en un lugar sagrado de Varanasi, puede romper el ciclo y alcanzar el nirvana, y por esta razón Varanasi es uno de los lugares más populares del mundo para despojarse de su propio vaso mortal. También está llena de maravillas arquitectónicas. Hay 88 ghats en la ciudad, que son escalones que conducen al río Ganges. Estos enormes escalones se utilizan para una amplia gama de cosas, desde bañarse hasta ceremonias religiosas, subir a barcos turísticos y cremar a los muertos. Los incendios arden aquí sin parar, con alrededor de 80 cuerpos al día que son incinerados y luego arrojados al río desde estas antiguas escaleras. Pero eso no es todo. Varanasi alberga más de 300 monumentos importantes. Uno de ellos es el Templo Picado, considerado el templo más fotografiado de toda la ciudad. Es extraño porque se inclina aproximadamente 9 grados hacia el noroeste, con la mayor parte del templo sumergido bajo el agua, excepto cuando el río se seca un poco en el verano. Número 8. Tumba Macedonia. La tumba de Lison y Calicles se construyó a lo largo del antiguo camino que alguna vez unía las ciudades de Miesa y Pela, siendo esta última la antigua capital del reino de Macedonia. La razón por la que la tumba es una estructura tan impresionante es que incluso después de más de 2000 años, las pinturas en las paredes parecen haber sido hechas ayer. En ningún otro lugar de la antigua Macedonia hay una tumba tan notablemente conservada como esta. La tumba es absolutamente enorme. Fue construida originalmente para los hijos de Aristófanes, Lison y
Calicles, alrededor del año 250 a.C., y luego durante unos 100 años, la tumba continuó siendo utilizada como lugar de descanso para sus dos descendientes. No dejó de usarse hasta que aparecieron los romanos y diezmaron por completo a los macedonios. La tumba en sí contenía dos enormes cámaras abovedadas, junto con una antecámara típica y la cámara funeraria. La puerta que conduce a la cámara funeraria tiene grabados en la piedra los dos nombres de los primeros hermanos. Así es como sabemos quiénes eran. Luego en el interior hay 25 nichos en las paredes para los difuntos. 17 de ellos alguna vez albergaron cenizas y ajuar funerario. Sin embargo, el verdadero tesoro es la obra de arte. La tumba fue encontrada completamente por accidente y cuando fue encontrada, los investigadores trataron de mantener todo lo más sellado posible. La humedad y la temperatura se mantuvieron y así ha seguido conservando sus colores vivos. Las pinturas muestran cascos y armas, diferentes tipos de escudos macedonios y armaduras macedonias completas, así como medallones y plantas decorativas. Número 7. El Cairn de Barnenez. El Cairn de Barnenez es un túmulo funerario extremadamente impresionante en Bretaña, Francia, ubicado en la cima de una alta colina que domina la bahía de Morlaix. Se puede encontrar todo tipo de túmulos en Europa que datan de hace miles de años. Normalmente los túmulos funerarios son pequeños. Una persona moría y se cubría con una pequeña pila de piedras para protegerla y eso era todo. Pero en Bretaña, el Cairn de Barnenez es realmente gigantesco. Fue construido a partir del 4500 a.C. en el Neolítico temprano. Para poner eso en perspectiva, las pirámides de Giza datan de aproximadamente el año 2550 a.C. Según los científicos, el entierro de Cairn es uno de los monumentos megalíticos más antiguos del planeta y también una de las estructuras más antiguas jamás construidas por manos humanas, pero al estilo humano típico casi lo destruimos. Aunque fue mapeado por investigadores franceses en 1807, pasó a ser de propiedad privada y se utilizó como cantera para adoquines. El antiguo monumento fue desmantelado casi por completo antes de que la comunidad local se rebelara y recuperara el control del sitio. Lo que queda hoy sigue siendo un monumento de enormes proporciones. Está construido con aproximadamente 14.000 toneladas de piedra y tiene 11 cámaras internas conectadas como un panal. Es sin duda el lugar de entierro más impresionante hasta que los egipcios comenzaron a cavar tumbas en el Valle de los Reyes, aproximadamente 2000 años después. Número 6. El obelisco inacabado. Hay una estructura como ninguna otra ubicada en Asuán, en Egipto. Es el obelisco antiguo más grande de Egipto. Es tan grande que en realidad nunca se erigió. Se llama apropiadamente el obelisco inacabado y todavía se encuentra en las canteras del norte, donde fue tallado originalmente por orden de la reina Hatshepsut antes de su muerte en el año 1458 a.C. Probablemente estaba destinado a ser agregado al poderoso templo de Karnak, pero nunca salió de la cantera. Los obeliscos están tallados en un solo bloque de piedra que tiene que ser lo suficientemente fuerte para ser tallado y luego levantado en el aire. Si este obelisco se hubiera levantado, habría alcanzado una altura asombrosa de más de 40 metros. Eso es 9 metros más alto que el obelisco terminado más grande de Egipto, el obelisco de Letrán. Pesa alrededor de 1.200 toneladas y los investigadores no están seguros de por qué no se completó. La teoría principal es que es tan grande que la estructura comenzó a resquebrajarse. Por lo tanto, no había forma de que los trabajadores hubieran podido levantar el obelisco sin que se desmoronara. Muestra la ambición de los antiguos egipcios y ha abierto una ventana a su proceso de construcción. Nos muestra que incluso los asombrosos y avanzados egipcios a veces también cometían errores. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. Tecnología de acueductos. Es posible que hayas oído hablar de las líneas de Nazca, los increíbles y misteriosos geoglifos que se encuentran en el desierto de la región de Nazca en Perú. Lo que quizás no sepas es que las líneas llevan el nombre de la cultura antigua muy especial, la cultura Nazca. Dominaron el paisaje desértico de la costa sur de Perú y, sin embargo, nunca tuvieron problemas para cultivar. De alguna manera, hace más de 1000 años, los antiguos Nazca construyeron kilómetros de ingeniosos acueductos subterráneos. Según Alberto Martorell, experto en tecnología de acueductos, los acueductos se construyen entre los años 300 y 500 después de Cristo, lo que hace que tengan aproximadamente 1700 años. Y sin embargo, a pesar de su antigüedad, los acueductos aún podrían funcionar hoy si la gente realmente se pusiera a usarlos. Los Nazca utilizaron la serie de estructuras subterráneas como túneles para transportar agua por todo el desierto, regar cultivos y convertir lo que era un páramo árido en un hermoso oasis verde. Esto permitió que la cultura floreciera y se desarrollara de tal forma que nunca habrían podido hacerlo de otra manera. ¿Cómo
funcionaban los acueductos antiguos. Los Nazca diseñaron estructuras de recolección de agua para capturar agua que bajaba de la cordillera de los Andes y de los ríos y manantiales cercanos. Esta agua se redirigía bajo tierra hacia el sistema de acueductos, se llevaba a las profundidades del desierto y se llevó de regreso a la superficie para regar cultivos. Fue una hazaña brillante de ingeniería que aún sobrevive hoy en día, con los colectores de agua todavía en el desierto esperando que alguien los use. Número 4. Tumbas de roca de Licia. En Fethiye, en Turquía, hay un grupo de tumbas de roca talladas en la ladera de la montaña y son un espectáculo verdaderamente maravilloso para la vista. Fueron construidas en lo alto del cielo para que fuera más fácil para los ángeles alcanzar a los muertos y llevarlos al más allá. Al menos esto es lo que creían los antiguos licios. Los licios, que se remontan al siglo IV, creían que cada persona muerta era llevada al más allá por algún tipo de criatura mágica con alas. Quizás eran ángeles o hadas, es difícil decir cómo los licios los habrían llamado, pero fueran lo que fueran, bajaban y sacaban a los muertos de sus tumbas y los llevaban a un lugar donde pudieran descansar. Para facilitar el trabajo de estos seres alados, los licios comenzaron a enterrar a sus muertos en lo alto de las montañas. Más de 1500 años después, muchas de las tumbas aún existen. Pero realmente vale la pena mirar muy pocas tumbas, ya que la mayoría han sido destrozadas o destruidas. Algunas de ellas son monumentales y parecen puertas antiguas a una especie de fortaleza enana dentro de la montaña. Otras son un poco más aburridas y reducidas a nada más que trincheras apenas distinguibles en la ladera de la montaña, con cámaras interiores colapsadas sobre sí mismas hace mucho tiempo. Número 3. Monte del Templo. Uno de los lugares más importantes de todo Israel es el Monte del Templo. En realidad no es un templo, sino una colina ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén, que es considerada un lugar sagrado por judíos, cristianos y musulmanes, y lo ha sido durante miles de años. Se dice que el sitio es donde Abraham demostró su devoción a Dios al sacrificar a su hijo Isaac. También es donde comenzó la creación y donde el profeta Mahoma ascendió al cielo, por lo que no hace falta decir que es la causa de mucha tensión religiosa. En estos días, el Monte del Templo es totalmente plano, una enorme plaza rodeada de muros de contención. También alberga templos islámicos que datan del siglo VII después de Cristo. Estos templos están dentro de los muros de contención de una estructura mucho más antigua que data de 2000 años. Las murallas fueron construidas originalmente por el rey Herodes en el siglo I a.C. Todo era parte del proyecto de renovación para remodelar el segundo templo. El lugar sagrado era amplio y encerrado con enormes bloques de piedra caliza que alcanzaban los 30 metros de altura. La arqueóloga Gaby Barkey dice que Herodes quería competir con Dios y haría las cosas más grandes y mejores cada vez que pudiera. En el año 957 a.C., el rey Salomón, el hijo bíblico del rey David, construyó el primer templo según la tradición y las escrituras judías. Habría sido el templo más grande e impresionante de todo el mundo, pero luego fue destruido por los babilonios 400 años después. El problema actual es que debido a que el monte del templo se considera tan sagrado, nadie ha podido excavar debajo de él. Está bajo soberanía israelí, pero también está administrado por el fideicomiso religioso musulmán, por lo que si bien se permite la visita de personas, la oración judía está prohibida en el sitio. No ha habido muchas excavaciones arqueológicas y no hay evidencia del primer templo. Los investigadores han encontrado evidencia de que el segundo templo era un lugar lleno de baldosas decoradas, artefactos de vidrio y marfil. Número 2. La pirámide inacabada. La pirámide de Viqueris se conoce como la pirámide inacabada y se puede encontrar en Sayed el Arján en Egipto. Como sugiere el nombre, la pirámide se inició pero nunca se terminó. En realidad hay una colección de pirámides y una antigua necrópolis. El área ha sido una base militar restringida desde la década de 1960, por lo que el acceso a las pirámides es limitado. No se ha permitido excavaciones desde entonces y es difícil saber más. Los eruditos creen que comenzó a construirse alrededor del 2613 a.C., durante el período del Imperio Antiguo. Sin embargo, nadie sabe para quién se estaba construyendo la pirámide principal. Veamos qué tan impresionante hubiera sido la estructura si el proyecto se hubiera completado. Todo lo que sabemos se ve en la base cuadrada. La única parte que se terminó mide alrededor de 201 por 201 metros. Se desconoce el tamaño exacto planeado y no sabemos qué tan grandioso se suponía que sería todo. Sabia del Arján está rodeada por 5 cementerios desde la primera dinastía hasta la época romana. Hay pozos funerarios que conducen a tumbas, y antes de que se restringiera el área, los investigadores habían encontrado un sarcófago de granito rosa y posibles cámaras. Nuevas excavaciones con tecnología moderna probablemente revelarían algunos secretos increíbles. Número 1. Piedra de Baalbek.
Hace aproximadamente una década se encontró en el Líbano el bloque más grande jamás construido por el hombre. Al igual que el obelisco inacabado imposible en Egipto, lo más probable es que el bloque nunca se haya utilizado porque era demasiado grande para transportarlo. Se llama la piedra de Baalbek porque fue descubierta en la antigua cantera de piedra caliza de Baalbek en el Líbano. Arqueólogos alemanes y libaneses excavaron la piedra monumental y midieron más de 19.5 metros de largo y un peso de 1.650 toneladas. Eso es ridículamente grande, especialmente considerando que la roca fue tallada alrededor del año 27 a.C. Entonces, si la piedra de Baalbek era tan grande, ¿para qué demonios podría haber sido destinada? Los investigadores creen que fueron los romanos quienes tallaron la piedra para usarla en su antiguo puesto de avanzada en Baalbek, al que llamaron Heliópolis. Posiblemente esperaban usar la piedra gigante como templo dedicado al dios Júpiter, que se encuentra bastante cerca de la cantera. Si hubiera tenido éxito en sacar la piedra de la cantera, se habría convertido en la roca formada más grande utilizada en un proyecto de construcción en la antigüedad, y habría hecho el templo de Júpiter en Heliópolis romana un sitio aún más sorprendente de lo que ya es. Número 9. Amaru Muru. Mientras exploraba el campo peruano cerca del lago Titicaca a principios de la década de 1990, el guía de montañismo, José Luis Delgado Mimani, encontró una estructura extraña que casi parece un portal. La talla de piedra abandonada tiene una superficie lisa y plana y una alcoba en forma de T de 2 metros de altura. Se cree que la estructura de piedra de aproximadamente 7 metros de ancho es un proyecto de construcción inca abandonado, pero se desconoce su propósito. Conocida como Aramu Muru y apodada la Puerta de Jayumarca, la estructura es objeto de folclore local que afirma que la gente ha desaparecido por su entrada. Los héroes indígenas atravesaron la puerta, se volvieron inmortales y vivieron junto a los dioses. La historia también habla de lugares extraños cerca del portal, incluidos hombres altos acompañados de bolas de luces brillantes que atraviesan la puerta. Otra leyenda dice que Aramu Muru era un sacerdote inca que usó un disco de oro especial, conocido como la llave de los dioses de los 7 rayos, para escapar de los españoles y huir a las montañas. La puerta se abrió y se rumorea que todavía hay luz proveniente del túnel que dejó atrás. Los entusiastas de lo paranormal afirman que realmente han viajado a través del portal. Los teóricos de la conspiración han sugerido que es una puerta multidimensional creada por extraterrestres. ¿Para qué crees que fue creada? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Iglesia de San Giacomo del Rialto. Venecia, Italia, no tiene escasez de iglesias antiguas, pero según la leyenda local, la iglesia de San Giacomo del Rialto es la más antigua de la ciudad. La versión popular de su historia afirma que la iglesia se estableció el 25 de marzo del 421, el mismo día que se fundó Venecia. Ubicada junto al histórico puente de Rialto, fue construida por un carpintero con la ayuda de residentes de la cercana Padua, según documentos históricos que datan del siglo XIV. Lo extraño es que el edificio falta en un mapa de Venecia que se creó en el 1097 y su primera mención conocida está en un documento en 1152, lo que sugiere que la iglesia es mucho más nueva de lo que se rumorea, pero nadie puede decir con certeza cuántos años tiene realmente. Además de ser un misterio por su edad, la iglesia de San Giacomo del Rialto posee varias características extrañas, incluido un reloj de una mano con un cuadrante girado, que pone el mediodía en el lado izquierdo donde normalmente serían las 9 y la medianoche en la derecha. El edificio también contiene uno de los últimos pórticos góticos de Venecia, que lleva inscripciones que animan a los comerciantes a ser honestos en el mercado de Rialto, que estuvo frente a la iglesia. Hay varias cosas extravagantes que se pueden encontrar aquí, pero nadie sabe mucho sobre ellas, simplemente están rodeadas de historias. Número 7. Chemin de Bé. En 2018, los arqueólogos del Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva se llevaron una agradable sorpresa. Descubrieron un sitio megalítico excepcionalmente bien conservado en el municipio de Massagny, en la parte sureste de Francia. Conocido como Chemin de Bé, el sitio ofrece una amplia visión de las creencias de los pueblos antiguos que vivieron allí hace mucho tiempo. Las excavaciones en curso sugieren que los humanos ocuparon este sitio no durante siglos, sino durante miles de años. Un pueblo neolítico, construido alrededor de un complejo de megalitos de piedra preexistentes, se remonta a la cultura Cortelot, cuya presencia en la región se calcula de hace 4.300 años. Eso fue hace mucho tiempo. El complejo consiste en un pilar de piedra pesado rodeado por torres de piedra más pequeñas, con la pieza central de 5 toneladas, que mide 3.4 metros de largo, 1.1 metros de ancho y 1 metro de alto. Tras un examen detenido, los arqueólogos notaron que los megalitos tienen grabados
grabados distintivos de patrones misteriosos. Hay 20 marcas de taza o cuchara talladas en la parte grande dispuestas en forma de una gran U. Debajo de la U hay hendiduras picadas y en la parte superior del megalito contiene grabados de galones entrelazados. Dos de las losas más pequeñas, ambas rotas intencionalmente, contienen grabados geométricos que forman patrones cuadrangulares en espiga y cruciformes que parecen estar ordenados deliberadamente pero al azar. Las marcas de las piedras pequeñas y grandes fueron talladas en 3 fases distintas y la evidencia sugiere que diferentes sociedades usaron los megalitos durante décadas o siglos, pero los investigadores no están seguros de cuáles fueron las motivaciones y creencias de los grabadores, y es posible que quizás incluso probable que nunca lo sepamos. No hay forma de saber si las tallas tenían propósitos rituales o si eran simplemente expresiones artísticas, si eran de naturaleza astronómica o si había alguna otra razón para crearlas. Número 6. Arreglo de piedra Kuyang. En un momento indeterminado de la historia, el pueblo aborigen Yap Gurrung dispuso una colección de piedras volcánicas en forma de anguila o apóstrofo cerca del lago Bolak, en el oeste de Victoria, en Australia. Todo tiene 200 metros de largo. Aunque los arqueólogos no han fechado el sitio antiguo, es un hito indígena significativo en el área. Se cree que tiene 1500 años. Conocido como el arreglo de piedra Kuyang, la proximidad de la formación al lago Bolak, lleno de anguilas, apunta hacia una relación ceremonial entre los antiguos clanes aborígenes y la cría de anguilas, dice el residente local Neil Murray. Durante la antigüedad, hasta 1000 indígenas se reunían anualmente para cosechar y darse un festín de anguilas, y la anguila de piedra puede ser el lugar donde se congregaban para las ceremonias que aseguraban una cosecha abundante. El agricultor en cuya tierra se asienta el arreglo tenía un acuerdo de larga data con los aborígenes locales para garantizar que pudieran acceder y cuidar las piedras, pero el dueño de la propiedad falleció y su hijo heredó la tierra, Adrian McMaster, recientemente, y destruyó parte de la cola de la anguila para tratar una plaga de cardos que se había apoderado. Al enterarse de que había arruinado parcialmente un sitio sagrado, McMaster se disculpó y afirmó que lo había hecho sin saberlo, a pesar de que el arreglo de piedra Kuyang es un hito aborigen registrado oficialmente, y su importancia es bien conocida por la comunidad. El asunto está actualmente bajo investigación, y McMaster recibió una orden de no causar más daños en el sitio. Según la ley de patrimonio aborigen, dañar a sabiendas un sitio de patrimonio indígena puede conllevar a una multa de hasta $300,000. Número 5. Chalcatzingo. Ubicado en la parte sur de la Sierra Central de México, en el Valle de Morelos, se encuentra Chalcatzingo, un sitio antiguo que se remonta a la época de la civilización mesoamericana más antigua conocida, los Olmecas. Establecido por primera vez alrededor del 1500 a.C., vio el surgimiento de una cultura compleja alrededor del 900 a.C. La cultura olmeca, cuyo corazón estaba en las tierras bajas tropicales del centro-sur de México, es en gran parte un misterio para los expertos, pero elementos de estos estilos arquitectónicos y artísticos encontrados en Chalcatzingo indican que los pobladores eran de origen olmeca o tenían estrechos vínculos con la civilización. Los artefactos desenterrados en el sitio presentan representaciones de gatos monteses con dientes grandes, lo que indica que los residentes compartían un culto olmeca al jaguar. Las imágenes incluyen representaciones de grandes felinos con características extrañas, como picos, y que participan en actos extraños y aterradores, incluida una talla que muestra a un jaguar feroz destripando a un humano. Parece como si el asentamiento estuviera situado a lo largo de una intersección de rutas comerciales que conectaban a los olmecas con las sociedades mesoamericanas de todo México. En su apogeo, Chalcatzingo tenía un estimado de 500 a 1000 habitantes, que desarrollaban cultivos básicos como el maíz, usando agua de un arroyo de montaña cercano para nutrir sus campos en terrazas. Cuando la civilización olmeca se derrumbó alrededor del 500 a.C., Chalcatzingo experimentó un abrupto declive. Los investigadores creen que numerosos factores ambientales contribuyeron a la desaparición de los olmecas en otros lugares, y aunque estos eventos no afectaron directamente al sitio, sus residentes probablemente sufrieron un declive cultural y dificultades económicas por la disminución del comercio y el contacto con otras facciones de la civilización. Se desconoce el alcance de la cultura olmeca y sus orígenes étnicos, y solo sabemos cómo los llamaban los aztecas, dejando el nombre autoproclamado de la cultura como un misterio. Los expertos saben poco sobre su religión más allá del culto al jaguar y el uso de símbolos que parecen transmitir un sistema de creencias organizado y un sacerdocio de algún tipo. Y ahora una casa construida en un cementerio. Pero primero, quería agradecerles rápidamente por su apoyo al canal. Muchas gracias por ser parte de la familia, ¿lo puedes creer? Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 4. La casa de Stephen Harris. En 1763, un comerciante acomodado llamado Stephen Harris construyó una casa sobre un cementerio de hugonotes franceses en Benefit Street en Providence, en Rhode Island. Ya sabes lo que dicen, nunca construyas tu casa sobre un cementerio. Cayó en tiempos difíciles inmediatamente después de que se terminó la construcción, perdiendo varios de sus buques mercantes en el mar y soportó una serie de dificultades a partir de entonces. Cuenta la leyenda que varios de sus hijos murieron y otros nacieron muertos. Su esposa sufrió una enfermedad mental grave y fue confinada al segundo piso de la casa, donde, según los informes, gritaba y gritaba por la ventana en francés, a pesar de no saber el idioma. Se difundieron rumores de que nunca se ha producido un nacimiento vivo dentro de la casa, que aún se mantiene en pie. La casa permaneció en manos de la familia Harris durante generaciones porque no pudieron venderla y cayó en mal estado en la década de 1920, cuando el área se convirtió en un tugurio. Luego, en la década de 1970, el propietario actual compró la casa y la restauró, y parece estar feliz allí, e incluso han respondido con humor a la supuesta maldición de la casa colocando letreros en los postes de la puerta en francés. Pero las viejas leyendas tardan en morir, y los visitantes curiosos todavía encuentran el camino a la casa, donde el propietario generalmente les permite 5 minutos para mirar alrededor. ¿Dejarías que los turistas fueran a visitar tu casa? Déjame saberlo en los comentarios. La inquietante vivienda inspiró al escritor de terror Lovecraft y escribió en 1937 The Shunned House, que incorpora elementos de la historia y el folclore en una inquietante historia sobrenatural basada libremente en las experiencias de Harris. Número 3. Fuerte de Warangal. Si bien esta no es la típica fortificación de paredes sólidas, esta elaborada construcción fue construida como una fortaleza para la dinastía gobernante. Ubicada en el estado de Telangana, en el sur de la India, el fuerte de Warangal alguna vez tuvo 3 fortificaciones circulares rodeadas por un foso, pero fue pensado más como una demostración de poder para la dinastía Kakatiya, más que como una defensa física real. El rey Ganapati construyó el fuerte de Warangal a principios del siglo XIII y en realidad fue terminado por su hija. Durante el siglo XVI, los primeros gobernantes de la dinastía Qutb Shahi destruyeron el fuerte y permanece en ruinas hasta el día de hoy. Algunas estructuras, como el gran templo de Shiva que alguna vez existió en el sitio, han desaparecido. De hecho, algunos creen que hubo hasta 365 templos de Shiva alguna vez en el sitio, que se han perdido en la historia. Es más famoso por sus características arquitectónicas de piedra tallada, que demuestran la gran habilidad de los arquitectos y artesanos. Hay 4 portales enormes y una vez hubo 45 pilares que también habían sido decorados. Lo más probable es que el sitio también hubiera sido un enorme lugar religioso. El fuerte de Warangal atrae a muchos visitantes que vienen a admirar los detallados tallados de piedra de las estructuras y las puertas con arcos ornamentales que sobreviven cientos de años después de su creación. Número 2. Cerro Sechín. En 1937, un par de arqueólogos peruanos descubrieron las vastas ruinas de lo que parece ser la antigua capital de la sociedad Casma Sechín, que vivía a lo largo de la costa norte de Perú y en los valles de los ríos Casma y Sechín. El sitio arqueológico prehistórico, que data del 2400 a.C., se conoce como Cerro Sechín y está ubicado dentro del complejo Sechín Alto más grande, que se asienta sobre una colina de granito a 270 metros al norte de la actual capital Lima. Contiene arquitectura megalítica, una pirámide escalonada rodeada de edificios y un muro de contención de 4.2 metros de alto alrededor del perímetro, con cientos de representaciones gráficas en bajo relieve de sacrificios humanos. El muro, que se construyó más tarde en la historia del sitio, contiene imágenes impactantes de guerreros victoriosos con sus armas y sus víctimas muertas brutalmente desmembradas. Quien quiera que talló los relieves no escatimó en los detalles sangrientos, asegurándose de incluir extremidades y cabezas cortadas, órganos dispersos, globos oculares ensartados y huesos. El Cerro Sechín parece haber sido un centro administrativo y ceremonial que sirvió a fines políticos y religiosos, pero se sabe poco sobre la cultura que lo construyó, dejando a los expertos con poco en lo que a la hora de interpretar la obra de arte violenta se trata. Las imágenes pueden hacer referencia a la guerra o a una batalla o a una rebelión específica, o pueden ser de naturaleza más espiritual, tal vez retratando semidioses u otros personajes míticos. Según el nivel de detalle de las tallas, algunos han sugerido que el sitio sirvió como laboratorio para estudios anatómicos. De cualquier manera, está claro que la cultura Casma tenía un conocimiento avanzado del cuerpo humano para su época. El Cerro Sechín fue abandonado por razones desconocidas alrededor del año 800 a.C., aproximadamente al mismo tiempo que otros antiguos centros ceremoniales y públicos de la región declinaron. Número 1. Gunji Wamp.
Ubicado en un bosque a menos de una hora en las afueras de New Haven, en Connecticut, el sitio de Gunjawamp contiene evidencia de cientos o incluso miles de años de ocupación humana, caracterizado por múltiples cámaras de piedra, pilas de rocas, anillos de piedras y tallas misteriosas. El antiguo asentamiento está lleno de una mezcla confusa de artefactos nativos americanos y coloniales, y los hallazgos más antiguos datan del año 2000 a.C. Entre los hallazgos más notables se encuentra una cámara de piedra que presenta la alineación astronómica de los equinoccios y una formación de grandes piedras de cantera dispuestas en 2 círculos concéntricos. También hay varias cámaras de piedra que los arqueólogos creen que eran sótanos de raíces, pero la verdad es que se desconoce su propósito. Otros descubrimientos incluyen fragmentos de cerámica y puntas de flecha de los nativos americanos, así como porcelana, botones, monedas, pipas de tabaco, botellas de vidrio y fragmentos de ventanas, ladrillos y huesos de animales de la época colonial. Pero ninguno de estos artefactos es útil para determinar para qué se utilizaron las cámaras de piedra. En la superficie, está claro que el sitio de 40 hectáreas fue reutilizado varias veces a lo largo de la historia, pero los arqueólogos han luchado por dar sentido al confuso desorden de las estructuras y artefactos, o armar una línea de tiempo precisa, o un orden de la ocupación. Una de las teorías más vastas, expuesta principalmente por investigadores no académicos, es que el asentamiento es de origen celta precolombino y fue construido en el siglo VI por monjes cristianos que huían de la persecución en Europa, pero ninguna evidencia apunta hacia esto como una posibilidad probable, a pesar del descubrimiento en los últimos años en Terranova, Canadá, de una población nórdica precolombina en América del Norte. Algunas personas incluso creen que hay conexiones extraterrestres con Gunjawamp, citando la supuesta presencia de vórtices de energía en el sitio, basados en picos detectables ocasionales en la actividad electromagnética, que los geólogos atribuyen de manera más convincente a rocas de cuarzo, granitos y magnetita del sitio. Pero para ser justos, los misterios que rodean el sitio y el fracaso de los eruditos modernos en encontrar una explicación más completa de su historia abren la puerta a este tipo de creencias. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos lugares misteriosos te pareció más fascinante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.